Hola, un saludo muy especial a todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio de comunicación que lo hemos llamado Lo personal es político. En esta entrega tenemos una sorpresa muy especial, además porque Ecuador definitivamente está viviendo también momentos de cambio que se adscriben a una América Latina en movimiento permanente. Así que para no alargarme más y presentarles a quien nos acompaña en nuestro primer programa, decirles solamente unas pistas. Fue presidente del Ecuador durante 10 años, es el líder y quien dirige la Revolución Ciudadana y es uno de los estadistas más importantes que tenemos en el continente. Con ustedes, nuestro invitado especial. Prepárense a tomar pronto el poder político y dejar para el presente y el futuro, para los hijos de nuestros hijos, un mundo más humano, un mundo más justo, un mundo más solidario, un mundo socialista. El haber recuperado la fe en nosotros mismos, el que permitimos que nos roben todo, menos la esperanza, y con eso como ave fénix, el pueblo ecuatoriano, la patria entera, se levantó de las cenizas del neoliberalismo. ¡Que viva nuestra Revolución Ciudadana y hasta la victoria siempre, compañeros! Quieren matar al presidente. ¡Aquí está! ¡Mátenlo si tienen valor! ¡Mátenlo si tienen poder! ¡Mátenlo si tienen valor! En vez de estar en la muchedumbre, cobardemente escondido. Pero seguiremos con una sola política de justicia. Y pues sí, qué felicidad tenerte, Rafael, en este primer programa. Muchísimas gracias por el tiempo. Sabemos que siempre que sales, pues tienes muchos compromisos y ahora, además, sumado con una emoción inmensa de los resultados ecuatorianos. Cuánta alegría y poderlo compartir contigo en este espacio. Pero no puede ser solamente que veamos el resultado ecuatoriano como algo ajeno a lo que está pasando en una América Latina con tanto movimiento. Si bien es cierto, la primera década del siglo XXI tuvimos una tendencia importantísima de gobiernos de izquierda progresista en la región, hubo un paso muy rápido, pero devastador de un neoliberalismo que en muchos países se instauró y uno de esos es Ecuador, ¿no? Pero ahora estamos viviendo un segundo ciclo progresista. ¿Cómo ves tú justamente este movimiento, esta América Latina en este momento, en este contexto que está viviendo? Bueno, qué gusto verte primero, Gaby. Gracias por esta invitación, mucha suerte con tu programa. Creo que es indiscutible que lo personal es político, porque siempre he criticado eso que piensan que cuando ya uno es político ya no tiene vida privada, y es terrible. Y hay toda una tendencia y que te elaboran académicamente, supuestamente, que entonces como eres hombre público no tienes derecho a la privacidad. Todo bueno, y que ni que se diga la mujer público, entonces, en lo público. Pero es un absurdo, porque creen que por ganar una elección te deshumaniza. Y así entonces la gente decente no va a ir a la política, y solo irán los peores, los que no les interesa su vida privada, su familia, su reputación. Entonces no estoy muy de acuerdo, podemos discutir un poquito sobre el título. Sobre la nueva ola progresista, mira, la nueva ola progresista no puede ser pensada sin la primera ola progresista. Lo que ocurrió a inicios del siglo XXI en América Latina fue algo inédito, en verdad empezó a finales del siglo XX con la victoria de Hugo Chávez en Venezuela. Pero recuerda que eran los 90, la larga y triste noche neoliberal. Tú eres ecuatoriana, yo también. Las 3 elecciones presidenciales que tuvimos en Ecuador durante los 90, en todas se llevó una segunda vuelta, un balotaje. En toda la segunda vuelta fue derecha contra derecha. O sea, la izquierda no existía. De repente ganó Hugo Chávez y en América Latina lo mismo, ¿no? La larga y triste noche neoliberal. Y se empiezan a derrumbarse como castillo de naipes los gobiernos neoliberales. Ante el fracaso del neoliberalismo empiezan a llegar gobiernos progresistas, Lula da Silva, Michelle Bachelet, Evo Morales, la Revolución Ciudadana de Ecuador. Y bueno, en la época de oro de América Latina, del 2002 al 2014, en un momento dado, en América Latina, de los 10 países latinos, en América del Sur, 8 tenían gobiernos de izquierda, ¿no? En algunos países fue inédito, por ejemplo, Paraguay, que siempre había sido dominado por bipartidismo de derecha. Y fueron gobiernos muy exitosos y muy fuertes, con apoyo legislativo. Pero en el 2014 detectamos una arremetida conservadora, articulada, con recursos ilimitados. Además, incluso el regreso al Plan Cóndor, ¿no? Bueno, con todo respeto al Plan Cóndor 1, donde hubo muertos, desaparecidos, torturados, se utilizaron métodos más sutiles, y no porque no quisieran los métodos anteriores, sino que ya son inviables, porque con Internet, con los iPhones, todo el mundo se va a enterar en tiempo real si
están atrapando a alguien, capturando a alguien ilegalmente, torturándole, etc. Pero probablemente son métodos más sutiles, ¿no? Desestabilizarte permanentemente, tienes la NED, National Endowment for Democracy, el brazo financiero de la CIA, que te financia supuestas organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil para la democracia, desestabilización, supuestos derechos humanos, de la industria de derechos humanos, donde atenta contra los derechos humanos de los líderes de la izquierda que tratamos de cambiar las cosas, pero eso no hay problema, están para defender el status quo. Entonces hay métodos más sutiles y sobre todo el lawfare, ¿no? La judicialización de la política que hemos sufrido en carne propia. Y bueno, ese desgaste, sobre todo en 2015, cuando hay un cambio en el mercado internacional, caen los precios de los commodities que sobre todo América del Sur exportaba, la gente, bueno, lo que ve es que hay menos ingresos, vende menos, su hijo no tiene trabajo y no tiene por qué pensar, son las condiciones internacionales, lo está haciendo muy bien el gobierno, sino que dice estoy peor que antes, y viene entonces el discurso de la derecha con sus medios de comunicación, y en 2014 se ve ese cambio, ese quiebre, ¿no? Que llamamos restauración conservadora, y empiezan a llegar por todos los medios gobiernos de derecha, democráticos o no democráticos, por ejemplo el golpe de Estado contra Dilma Rousseff 2015, las elecciones en Argentina 2016 me parece, pero que en verdad pierde Scioli no contra Macri, sino contra el grupo de Clarín, y luego pues la traición de Lenín Moreno en Ecuador e incluso el golpe de Estado contra Evo Morales del 2019. Felizmente, y por eso les decía, no se puede entender esta ola progresista sin la primera ola, la gente ya tiene cómo comparar. Y esa restauración conservadora comenzó a morir más rápido de lo que le tomó nacer. Y empezamos a recuperar gobiernos a lo largo y ancho de nuestra América, no solo Sudamérica, sino por ejemplo el triunfo de Xiomara de Zelaya en Honduras. En todo caso, sí veo diferencias en esta segunda ola progresista. Tal vez la más grave es que una combinación, ¿no? Enfrentan una derecha mucho más preparada, dispuesta a todo para evitar los cambios que logramos a principios del siglo, cuando estaba medio aturdida, medio descuidada, y están preparados, se van a poner con todo, sin límite ni escrúpulos. Y veo gobiernos un poco más débiles, porque no tienen ese apoyo legislativo e incluso ese apoyo popular del que gozábamos los gobiernos progresistas de la primera época. Y podemos añadir a esto que veo también más heterogeneidad. Por supuesto que en la primera ola progresista teníamos diferencias entre nosotros, como Chávez, como Morales, pero había una confianza mutua muy profunda, ¿no? Había una especie de complicidad, confraternidad. Ahora vemos que un Gabriel Boric ataca a Venezuela, el malvado es Maduro, o sea, no existe bloqueo, no existe economía de guerra, se la juzga con parámetros de cualquier país, cuando ya que sobreviva Venezuela es un verdadero milagro, después de todas las sanciones criminales que le han puesto. Recibió un poco más de heterogeneidad en esa nueva izquierda. Hay más extensión de la izquierda. Nunca en la historia de América Latina las tres primeras economías de América Latina han tenido gobiernos de izquierda. Hoy tenemos las 5 primeras economías: Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile. Pero pese a esa extensión, veo gobiernos un poco más débiles que enfrentan una derecha mucho más preparada, dispuesta a todo para mantener el status quo, y una mayor heterogeneidad, o menos, si quieres, confraternidad entre esos gobiernos de izquierda. Y eso se nota también en los niveles del propio planteamiento de la integración regional. Es decir, bueno, después del debilitamiento fuerte, y para nosotros, las y los ecuatorianos especialmente, el debilitamiento de la UNASUR, digamos, fue la CELAC que de una u otra manera, y en época de pandemia, con la presidencia de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador, logró nuevamente ciertos consensos, especialmente en los temas de la vacuna, etc. Pero ahora, con el regreso de los gobiernos de izquierda progresista en la región, pues tenemos una 7ª cumbre de la CELAC que se dio justamente en días pasados en Argentina, donde uno de los invitados especiales fue Lula da Silva. Y conecto a lo que tú nos decías al inicio, porque sin duda alguna esta arremetida neoliberal vino con una nueva carga, no solamente de proscripción, de descrédito, sino de cárcel, de exilio, es decir, en otros condicionantes. Y Lula, que pasó 2 años en prisión, que no solo recuperó su libertad, sino la participación política, hoy es el presidente de Brasil nuevamente, como también una muestra de reivindicación de la verdad. ¿Y cuál es esa lucha? Tú has hecho mucha mención al derecho de la verdad.
¿no? Y has planteado también en el concierto internacional el debate sobre recuperar este derecho de la verdad, también como un componente de la ética política. Pero ya en la CELAC vimos comportamientos muy importantes, interesantes, y sobre todo lo que se da, y quiero preguntarte esto, no solamente porque fue uno de los temas de debate de la primer ciclo progresista, sino desde tu propia visión profesional, técnica, como economista, es sobre este planteamiento que ha hecho Lula da Silva con Alberto Fernández sobre la moneda común, que va a iniciar con la experiencia o la puesta en marcha de estos dos países, pero que pretende justamente convocar a más países, especialmente en el marco de la CELAC. Entonces, ¿cómo ves tú qué balance podemos tener de esto? De una propuesta inicial, pero que ya la habíamos debatido en esa primera década. Bueno, tú has mencionado muchas cosas, siglo. ¿no? Por ejemplo, te has referido a Lula. Para mí Lula es un ejemplo de vida. Entendamos que con el lawfare, la judicialización de la política, no solo te roban tu reputación, tus derechos políticos, tu calma, tu merecida calma, sino que le roban la democracia pues, a la gente. Si a Lula no lo metían preso, ese juez Moro que luego fue ministro Bolsonaro, Bolsonaro nunca habría sido presidente. Así de sencillo. Si a mí no me hubiesen sacado una sentencia por influjo psíquico, horas antes de mi inscripción como candidato, con lo cual tenía inmunidad para regresar al país, Lazo jamás habría sido presidente. Te están robando la democracia. Lula era el representante del partido político más importante de Brasil, yo era el representante del partido político más importante de Ecuador. Entonces le están robando a la gente la opción de elegir, también le están robando su derecho. Y con el condicionante, que en Ecuador nos dejaron sin partido, lo que no se atrevieron en los otros ejemplos. Nos robaron hasta el partido político, ¿no? Una primera reflexión. Una segunda reflexión sobre CELAC. CELAC era un foro, no era un órgano ejecutivo a diferencia de UNASUR, que sí era ejecutivo. Ahora, ahí cometimos errores, ¿no? Por tacaños también, porque nunca le pusimos una secretaría permanente. Para la cumbre iberoamericana tienes una secretaría permanente iberoamericana, porque por supuesto la paga España, se vive en España, ahí es sacarse la lotería ese puesto, porque no se hace mucho y se gana bastante, ¿ya? Pero hay más un esfuerzo adicional, se planteó eso y no nos pusimos de acuerdo, porque cuando se habla de cuotas y eso ya la gente tiene un poco de temor. Pero la CELAC, para sacarla adelante, necesita una estructura permanente y un alto ejecutivo que la represente, es decir, un secretario de la CELAC, y es un foro, no es ejecutivo, no es como UNASUR, que también se preocupaba de infraestructura regional, la conectividad, de energía, y que etcétera, era más de consenso, ¿ya? ¿no? Sino que acá era, bueno, sí, esos fueron los horrores. CELAC es lo mismo. Entonces, sino que más bien es un foro para procesar nuestras diferencias, nuestras coincidencias, y Ecuador siempre planteó que debía ser la alternativa a la OEA. ¿Qué sentido tiene que unilateralmente Ecuador tiene un problema con Colombia y vayamos a discutir a Washington nuestro problema? Peor aún si lo tenemos con Estados Unidos. ¿Qué probabilidad de victoria tenemos de prevalecer así tengamos la razón? En Washington, sede de la OEA, discutiendo con Estados Unidos. CELAC debe ser el foro para procesar nuestras diferencias, coincidencias y como bloque acudir a la OEA, así que sigue exigiendo a la OEA, que para mí siempre ha sido una vergüenza, pero con Almagro ya es algo inimaginable. Otra reflexión, tú hablaste del derecho a la verdad. Esto sí creo que ha cambiado en América Latina, ¿no? Y el rol de la prensa es nefasto. Por hacernos daño ya no importa la verdad, ya no importa. No solo eso, mentir no es que te da vergüenza, te da palestra. Que la mentira más horrorosa se la sigue repitiendo. Y los periodistas saben que están mintiendo el otro, pero se lavan las manos diciendo, yo no soy el que estoy mintiendo, y le dan palestra, le dan espacios en televisión para que mientan ellos. Pero son cómplices pues, pasivos de esa mentira. Y sin verdad, no tendremos democracia. Uno de los componentes fundamentales de la democracia son las elecciones libres. Hasta el Evangelio te dice, solamente la verdad os hará libre. ¿Qué elecciones libres vamos a tener con la manipulación permanente que tenemos? Porque la prensa, el rol de la prensa, ellos se arrogan el rol de ser críticos del poder. Nunca he entendido bien eso. La otra vez un periodista tristemente célebre en Ecuador, Boscán, dijo, bueno, ¿por qué jodemos al poder? En primer lugar, porque nos gusta joderlo. O sea, con ese nivel de inmadurez, ¿dónde vamos, América Latina? Digamos, 200 años en su desarrollo, se necesita poder legítimo, poder respetado, respetable, para poder enfrentar los poderes fácticos y sacar adelante en nuestra América Latina. Y tenemos periodistas que creen que es un hobby joder al poder, ¿no? Además de que ellos son los supuestos críticos del poder, pero en verdad son los críticos de los gobiernos progresistas y bastante cómplices de los gobiernos reaccionarios. Yo no creo que ese sea el rol de la prensa. Para mí el rol fundamental de la prensa es guardiana de la verdad. Y ha sido la primera en robarnos esa verdad. Y sin verdad no hay democracia, como te decía, y no hay desarrollo. Porque la clave
una de las claves del desarrollo, así como la acción individual, iniciativa, innovación, capacidad empresarial, es la acción colectiva, ¿no? ¿Qué decidimos que sea mercancía, qué no? ¿Qué decidimos que sea derecho, qué no? ¿No? Y hacia dónde va la sociedad, y eso se expresa sobre todo en elecciones periódicas. Es una forma de acción colectiva, pero muchas otras existen. Pero sin verdad, sin información, nunca vamos a tomar las correctas acciones colectivas y seguiremos en su desarrollo. Entonces no es algo de juego. Para mí la verdad es algo fundamental, ¿no? Como valor, como principio y también como instrumento para tener una verdadera democracia y posibilidades de desarrollo. Y por eso hemos planteado hace algún tiempo reformar la Carta de Naciones Unidas de Derechos Humanos, incluyendo como derecho humano el derecho a la verdad. Y deberían ponerle a los países como principio constitucional el derecho a la verdad. Que cualquiera que te robe la verdad te está robando lo fundamental para tu vida, para tu comunidad. Y debes tener mecanismos para defenderte de esa agresión, más aún si son los propios guardianes de la verdad los primeros en robártela. Es como un policía que en lugar de protegerte es el primero en robarte. Entonces es doble crimen. Eso es lo que hace la prensa cuando permite mentir o miente directamente. Los guardianes de la verdad nos la están robando. Sobre la iniciativa Brasil-Argentina, mira, eso ya lo hicimos en el Sucre, Sistema Único de Compensación Regional, es lo obvio. O sea, el absurdo es que los países de América del Sur y en general de América Latina realicemos nuestros intercambios interregionales con una moneda extrarregional, el dólar. Eso incluso es transferencia de recursos, ¿no? Para poner todo sencillo, o sea, si yo le vendo, la silla peruana cuesta $10 y yo se la compro, bueno, Estados Unidos emitiendo un billetito de $10 es como que se está apropiando una silla peruana. Es más complicado que eso, pero eso se llama señoriaje, porque en la Edad Media el que emitía el dinero ganaba por eso. El señoriaje moderno es más complicado definirlo. Pero la idea básica es esa, el que emite dinero te puede sustraer riqueza. Además la dependencia, ¿qué sentido tiene eso? Entonces, para minimizar el uso de una moneda extrarregional, nosotros creamos el Sistema Único de Compensación Regional, el Sucre, entre los países del ALBA, pero dentro de UNASUR, y funcionó bastante bien. ¿Eso qué significa? Si Ecuador le vende 100 a Venezuela, Venezuela le vende 80 a Ecuador, en vez de utilizar $180, se compensa. Entonces, Venezuela me tiene que dar 20. Yo pago en moneda nacional los otros 80 más los 20 que me da Venezuela, los pago a mis exportadores, y Venezuela paga los suyos en moneda nacional, y solo se tuvo que utilizar 20 de moneda extrarregional en principio. Claro. Pero ahí viene la moneda contable, que es el Sucre, ¿no? Que su tipo de cambio se definía por una canasta de moneda. Entonces eso es lo que está haciendo Perú y Brasil y Argentina. Una moneda contable que te evita negociar en una moneda extrarregional, evita esa dependencia, y pues ese es el primer paso, ¿no? Con ciertas diferencias también fue un poco el proceso de la Unión Europea con el ECU, que era una moneda contable, accounting currency. Sin embargo, para allá después, es un primer paso, pero para luego ir a una moneda ya de uso generalizado y luego una moneda física, ya ahí necesitas muchos más requisitos. Por ejemplo, cierta armonización de las políticas fiscales, ¿no? Pero un primer paso muy importante, y una experiencia que la tuvo Ecuador, con varios países de la Alianza Bolivariana de las Américas, y que fue exitosa. Minimizó el uso de moneda extrarregional, aumentó mucho el intercambio. ¿Qué es lo que pasó? Que como Venezuela tiene tipos de cambio múltiples, como siempre la utilizaron entonces para movimientos deshonestos, ¿no? Jugando con esos diferenciales cambiarios, le pedían a Venezuela a tipo de cambio oficial 10, hacían importaciones ficticias, que pagaban los 10, en verdad triangulaban, regresaban esos 10 a esos empresarios y los cambiaban en el mercado negro al doble. Y así se enriquecían y eran importaciones ficticias. Entonces ese fue el problema, los tipos de cambio múltiples en Venezuela. Pero el programa en sí fue un éxito y el concepto es muy importante y yo diría hasta evidente. Y eso también aviva un debate que también quedó trunco en esa década, que fue justamente el tema del Banco del Sur. Es decir, la dictadura de los 90 del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, que hasta ahora la pagamos en nuestros países, pues también debe tener alternativas. El Banco del Sur, la moneda común, una nueva estructura financiera regional, pero también acompañado de lo que tú decías,
La crítica a la OEA nos hace ver lo débiles que somos todavía cuando seguimos dependiendo de organismos que se financian y funcionan desde Washington, obnulando totalmente la dinámica de los países del sur. Y en ese sentido tú eras uno de los voceros más importantes justamente en decir, tenemos que pensar en nuevas estructuras regionales, en nuevas estructuras internacionales, donde además la mediación atraviese por la propia realidad de los estados. Nosotros veíamos indicadores en esa época cuando denunciamos tratados, etcétera, donde los jueces internacionales fallan casi siempre a favor de las transnacionales, porque además resulta que son ex defensores de las transnacionales frente a los estados. Entonces eso también complejiza, digamos, esta estructura regional y de una u otra manera hemos escuchado a varios presidentes y a la presidenta que tenemos ahora en la región hablar sobre la necesidad de la nueva arquitectura de esta institucionalidad regional. Pero digamos las cosas, ¿no? Porque dos cosas las que tú has dicho tienen que ver con la integración. Bueno, todo tiene que ver con la integración, pero una parte sustancial tiene que ver con la OEA y el sistema interamericano, y yo creo que está todo listo para un sistema latinoamericano. Pero empecemos por lo que tiene que ver con la integración sin pasar por la OEA, en corto, ¿no? Tú te has referido a tratados de protección recíproca de inversiones, que es una claudicación de la soberanía, todo está en función de capital, muchas veces los jueces son ad hoc, ganan por caso, o sea, rechazar un caso, por rico lo que sea, significa que pierden $250.000. El incentivo es aceptar cualquier cosa, ¿no? Y muchos de esos jueces, de esos árbitros, son ex asesores jurídicos de las transnacionales. Un horror. Es una de las expresiones más claras del imperio mundial del capital, el imperio más grande que ha existido, ¿no? Pero con la integración se puede resolver eso. Por supuesto, solito Ecuador no le va a poner las condiciones a capital transnacional y probablemente, tampoco es la última Coca-Cola en el desierto, necesitemos de ese capital para inversiones clave, etc. Pero todos juntos sí le podemos poner por las condiciones. Y podemos poner centros de arbitraje latinoamericano con una visión más objetiva, con árbitros tiempo completo. Nadie quiere abusar de capital transnacional, pero tampoco queremos que abusen de nosotros. Y nosotros unidos sí le podemos poner las condiciones a ese capital transnacional. Entonces, una primera reflexión es que esos tratados de protección recíproca de inversiones, que de recíproca no tienen nada, ¿ya? Y que el Ecuador fue ejemplo, y esto fue tomado por muchos países, el proceso que hicimos también. Miles de millones de dólares, ¿no? En forma tremendamente injusta. Ahí la respuesta es la integración y tener centros de arbitraje regionales. Un centro de arbitraje, por ejemplo, UNASUR, ese es uno de los planes, ¿ya? Y de esa forma, pues todos los países, la inversión que viene a América del Sur, ¿ya? Si hay un problema, se va a ese centro de arbitraje, pero ya en condiciones mucho más equitativas, ¿no? Estado, capital transnacional. Mira, en realidad el capital tiene más derechos que los seres humanos. Tú para ir al sistema interamericano por un atentado a tus derechos humanos, tienes que agotar todas las instancias nacionales. Para ir a esos centros de arbitraje, un CITRA de Naciones Unidas en La Haya o CIADI del Banco Mundial, no tienes que asistir a acudir a ninguna instancia nacional. Directamente puedes ir, saltando de todo el sistema judicial del país donde está la supuesta inversión. Entonces, eso tiene que cambiar, es una gran contradicción. Tú has hablado también de la nueva arquitectura financiera regional, eso se habló en UNASUR, en un planteamiento clave del Ecuador. Esto tenía tres ejes básicamente, lo que hemos hablado es un eje, ¿ya? Intercambio compensado primero, para disminuir el uso de una moneda extrarregional que no hace dependiente, transfiere riqueza, y luego sí, ir a una unión monetaria, ¿no? Que es mucho más fácil o menos difícil en Sudamérica que en Europa, por ejemplo. Porque sí, tenemos diferencias a nivel de desarrollo relativo distinto, pero ¿qué más distinto que Grecia y Alemania, por ejemplo? Claro, es un error, ¿eh? Yo creo que nunca había una unión monetaria ahí y están pagando caro ese error. Pero para nosotros, nuestras economías son más estructuralmente, tienen mayores coincidencias y es más sencillo. O sea, para tener una moneda común, un elemento clave es tener los mismos ciclos económicos, eso depende de tu estructura económica, o tener movilidad de la fuerza de trabajo, o tener fondos para compensar. Todo eso lo puede hacer América Latina. Por ejemplo, la movilidad interregional, la ciudadanía sudamericana, normalmente tenemos ciclos económicos bastante similares, no así con Centroamérica, y hacer un fondo común de compensaciones, ¿no? Si finalmente un país tiene problemas, en vez como no tiene moneda nacional, no puede hacer los ajustes que requiere, la movilidad, no nos engañemos, ¿no? En Europa también hay movilidad de la fuerza laboral, pero un griego no es que va a trabajar el día siguiente a Alemania, idioma, cultura, tantas cosas. Y hacer estos fondos de compensación y es muy factible tener una moneda común y muy beneficiosa. Pero ese era el primer eje, empezando por el intercambio compensado y la moneda contable. El segundo eje era un fondo
Monetario del Sur, tú necesitas reservas para respaldar potenciales crisis en el sector externo. No te puedes quedar sin dólares. La reserva es como la liquidez. O sea, ni poco ni demasiado, toda cuestión de medida. Tú puedes ser la persona más rica del mundo, yate, vehículos de lujo, que si no tienes los $10 para el taxi, cuando se enfermó tu hijo, se te puede morir tu hijo. Siempre necesitas algo de liquidez. Liquidez es la forma, la velocidad, ausencia de riesgo, ausencia de costo con que un activo se puede convertir en otro, el activo más líquido del dinero, ¿no? Entonces debes tener dinero, pero como reserva. Pero no es que también, mientras más dinero tengas bajo el colchón, mejor. Eso es ineficiencia. Tienes que tener una cantidad adecuada frente a riesgos razonables. Eso lo tienen todos los países, se llama la reserva. Pero tener separadas las reservas implica mayor sacrificio que pooling reserva, que tener juntas. Entonces ese es el Fondo Monetario del Sur. Poner juntas las reservas y disminuyes la necesidad de reservas, porque es como un seguro de vida. O sea, si tú, seguro de incendio, si tú aseguras tu casa contra incendio solita, pagas una cuota, tu vecino otra. Si el barrio asegura las casas, ¿cuál es la probabilidad de que se cambien las 200 casas al mismo tiempo? Con menos puedes asegurar más. Así, igualmente, al juntar reservas, con menos puedes protegerte para mayor riesgo. Y si liberan recursos de cada país, ¿no? Además que esas reservas, en estos momentos, cada país invierte sus reservas en el extranjero, en el primer mundo, financiamos al primer mundo. Entonces, con esas reservas podemos financiar, manejar adecuadamente algunas cosas a nivel nacional, a nivel interregional. Y las reservas que liberas, que ya no necesitas, servían para fondear un Banco del Sur. Banco que se oriente especialmente al desarrollo de la infraestructura regional tan necesaria. Por ejemplo, conectividad, transporte. Es más fácil para mí ir de Quito a Bruselas que ir de Quito a Brasil, ¿no? Energía, interconectividad energética. Ecuador es supravietario de energía, el norte de Chile es deficitario de energía, ya tenemos el cableado. Completando un pequeño tramo, le puedes mandar electricidad a Chile, por supuesto, no es el mismo electrón el que llega. El electrón que nosotros mandamos y que pasa por Perú, Perú lo utiliza, pero Perú manda a Chile, no compensa. Y así llega a Chile, y nos complementamos, y es ganar, ganar. Entonces, esa es la idea del Banco del Sur, que en realidad con lo que ha crecido la CAF, hay que replantearse, porque ya la CAF está jugando un poco ese rol, ¿no? La verdad es que la CAF ha crecido mucho, y algunas veces demasiado, porque tiene socios regionales, y bueno, algunas veces sin lógica ni concierto. Habría que analizarlo, pero en principio la idea es que se necesita un banco, como dice la CAF, Corporación Andina de Fomento, de fomento productivo, ¿no? Sobre todo para esa infraestructura regional para el desarrollo. Bueno, y parte de eso también fue lo que tratamos en nuestro curso de Economía como Ideología Disfrazada de Ciencia, que además les invitamos a todas y todos que puedan descargarse de manera gratuita en nuestra página de Ideal. Pues este año esperaremos este libro. Y bueno, con esto acabamos este primer bloque, nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con más temas de la región. El Instituto para la Democracia, Eloy Alfaro, Ideal, nació de la necesidad de recuperar las experiencias de gobiernos y procesos progresistas en nuestra América para transmitirlas a las nuevas generaciones. Apostamos por la formación política de los nuevos cuadros políticos de América Latina, llegando desde el año 2021 a 3.111 personas. Discutimos los temas detrás de la política latinoamericana, lawfare, comunicación política, integración regional y economía política. Lideresas y líderes políticos como Rafael Correa, expresidente de Ecuador, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Manuel Canelas, exministro de Comunicación de Evo Morales, Elizabeth Gómez Alcorta, exministra de las Mujeres de Argentina, y Jesús Ramírez, vocero del Gobierno de México, han sido algunas de las grandes figuras que han participado como ponentes. En 2022, publicamos nuestros 2 primeros libros, Mujeres, Poder y Política en América Latina, y Economía como Ideología Disfrazada de Ciencia, que son parte de una colección de libros que resultarán de cada curso realizado por Ideal y en el que también participan como coautores las y los estudiantes del curso. Ambos libros fueron lanzados en México y Argentina y ya estamos trabajando en la elaboración de 2 más relacionados con los cursos de comunicación y geopolítica.
Además, llegamos directamente a los territorios, con la formación de la militancia de partidos políticos de izquierda en el continente, con temas como género, gobernanza y formación de nuevos liderazgos, entre otros. El segundo ciclo progresista llegó con fuerza a América Latina. Para una verdadera integración regional, necesitamos de cuadros políticos listos para enfrentar los desafíos que demandan nuestros pueblos. Desde Ideal, seguiremos fomentando espacios de formación en valores como la soberanía, la democracia, la paz y los derechos humanos. Gracias por ser parte de esta lucha. Regresamos en esta conversación con Rafael Correa y es uno de los temas que se está topando mucho ahora a nivel de la región también. El tema de esta naturalización de la violencia y lo que de una u otra manera nosotros advertimos con el triunfo de Bolsonaro en Brasil era esta naturalización también de los hechos del fascismo y el terror desde el Estado. Pero pasó algo en estos últimos meses y lo menciono porque tuvimos la visita conjunta que hicimos a Cristina Fernández de Kirchner hace poco en Argentina, justo días después del intento de magnicidio, ¿no? ¿Cuánto cambia? Porque parece que además la retórica discursiva, los medios de comunicación, en su lógica de minimizar o invisibilizar ciertos actos, parece que eso no fue entonces un hecho que cambia y que marca también una historia diferente de ver en América Latina el tema de la naturalización de la violencia. ¿Qué crees tú que cambió después de ese intento de magnicidio en contra de Cristina? Bueno, muy poco, pero me faltó una reflexión del primer bloque. Tú hablaste también de OEA, ya el sistema interamericano. Eso fue el sucesor del sistema panamericano, el panamericanismo, impuesto por Estados Unidos en función de sus intereses. En todo caso, todo está listo para un sistema latinoamericano. Las contradicciones no pueden ser más evidentes, más clamorosas, ¿no? Bueno, en este momento la OEA la financia todo el mundo, pero especialmente Estados Unidos. Pero en todo caso, el sistema de derechos humanos del sistema interamericano es una antología de contradicciones. La base del sistema es el Pacto de San José. Estados Unidos no ha ratificado el Pacto de San José, pero tiene la sede de la Comisión Interamericana. La Corte está en San José de Costa Rica. Aceptar los dictámenes de la Corte como vinculantes, tampoco Estados Unidos ha firmado. Los que han firmado prácticamente en su totalidad todos los instrumentos vinculantes de derechos humanos interamericanos son los países latinoamericanos, ni siquiera el Caribe anglosajón, pero sobre todo los países latinoamericanos. Entonces está todo listo para un sistema latinoamericano. Decir, bueno, muchas gracias, continuamos con la Corte en San José de Costa Rica, jueces tiempo completo, porque son jueces que sesionan por periodos y uno de los problemas del sistema interamericano es que se demoran décadas en resolver los casos y algunos son de urgencia. Yo creo en un sistema unicéfalo como el europeo, no bicéfalo, que aquí tienen comisión para promover los derechos humanos, pero actúan poco menos que con la rigurosidad de una ONG, una asociación de Boy Scouts, y con sede en Washington, y financiada por Washington. Su relatoría, son 8 relatorías, una de ellas especial, con presupuesto aparte de libertad de expresión, ¿por qué será? Ahí está metida la CIP, ¿no? Es todo el lobby de los grandes medios de comunicación. Entonces, ha perdido toda lógica. Bueno, no quiero exagerar, o sea, puede ser que haya cosas todavía para lo cual sirve la comisión, pero nada que no pueda hacer la Corte. Y ellos tener tal vez una instancia para promover derechos humanos, que es el rol fundamental de la comisión. Entonces yo creo en un modelo unicéfalo, no bicéfalo, de derechos humanos latinoamericanos, y todo está listo, porque somos nosotros los que hemos firmado todos los instrumentos. Estados Unidos no ha firmado ninguno y tiene la sede de la Comisión Interamericana. Son contradicciones demasiado clamorosas. Bueno, quería hacer ese paréntesis. Sobre lo que tú me dices, que ha cambiado nada. Hay una gran hipocresía, ¿no? Porque los grandes demócratas, defensores de derechos humanos, por lo menos permiten estas cosas, ¿no? Así que no las impulsan directamente. Entonces ya cuando le peguen un tiro a Cristina, la eliminen, o me lo peguen a mí, nos eliminen, y ya no haya peligro para el sistema, ahí sí se van a rasgar la vestidura y van a denunciar esa extrema derecha. Pero mientras tanto la dejan actuar, no la enfrentan, ¿no? ¿Cuánta derecha la Argentina denunció con la fuerza que correspondía a un hecho tan grave? Cristina está viva de milagro, porque los dos disparos del asesino se trabaron, ¿no? Entonces, eso se está dando en Europa. O sea, es la derecha que inocula odio en el corazón a través de
sus medios de comunicación genera estos extremos tan violentos, fascistas, y una derecha que aparece como democrática, liberal, moderada, lo permite. Es la política de Poncio Pilato, lavarse las manos hasta que se cumple el cometido y ahí vuelven ahí sí a defender sus valores democráticos cuando ya no hay peligro, cuando la democracia no tiene el riesgo de cambiar algo, de que cambie algo, ¿no? Entonces hay mucha hipocresía en esto y, como te decía, yo sí creo que hay una derecha brutal, fascista, dispuesta a todo, a aniquilar, etc. Pero otra derecha que aparenta ser democrática, liberal, respetuosa de los derechos humanos, pero que utiliza esa derecha fascista para alcanzar su objetivo, para que pase el peligro y luego ahí sí nuevamente ser los grandes campeones de la democracia, de los derechos individuales, etc., ¿no? Pero además, la democracia liberal, que está prácticamente anclada en la democracia representativa, sirve mientras sirva a los intereses de quienes mantienen las élites. El problema de la derecha es que no tiene lealtad democrática. Ellos no creen en la democracia, creen en sus intereses como Estados Unidos. No creen en sus pueblos, creen en mantener sus espacios. ¿Cuál es el denominador común de las intervenciones de Estados Unidos en América Latina? La democracia. Bueno, han invadido gobiernos democráticos, como también han invadido dictaduras. Pero el denominador común es la defensa de sus intereses, no nos engañemos. Así son nuestras élites. Son demócratas hasta que la democracia mantenga el status quo. Cuando hay el riesgo de que algo cambie, se acabó la democracia, se acabó todo. Porque el denominador común no es la democracia, no son los derechos humanos, no es el progreso de los pueblos, es defender sus intereses. No hay que engañarse. Tenemos democracias debilitadas y cada vez en mayor riesgo, que es lo que vimos también recientemente en Brasil, después del triunfo de Lula da Silva, una toma que muchos han puesto en el debate sobre el tema de lo organizado del fascismo de estos tiempos, ya actuando en masas, que fue lo que pasó justamente en Brasil. Y no se diga de estos días que estamos atravesando también por un terror de Estado implementado en Perú, donde nosotros decimos, hay más muertos en las calles que días de gobierno de Dina Boluarte. Todo esto, ¿cómo influye en esa naturalización, en esas muestras de fascismo, pero sobre todo en cada vez el debilitamiento más de la democracia? Bueno, eso no es nuevo en América Latina, ¿no? En América Latina tal vez ahora se conoce más, ¿ya? Pero las dictaduras de los 70, el Plan Cóndor, coordinado de Estados Unidos, que fue aplastar gobiernos democráticos, como el de Allende. El primer presidente porque había el riesgo de que cambiara finalmente algo, ¿no? Y las represiones. Hoy nos sorprendemos, y hay que sorprenderse, con las represiones brutales en Perú y las represiones de la década de los 70. No solo en Sudamérica, en Centroamérica. Aldeas completamente arrasadas, pueblos que dejaron de existir, centenas de miles de muertos, desaparecidos, pero eran los excluidos, los marginados, los invisibilizados. Entonces, ni salían en el periódico. Entonces, no es nada nuevo en América Latina, lo que pasa es que con el avance civilizatorio es cada vez más intolerable. Y la representación de cómo, por ejemplo, el caso de Brasil, ¿no? Lo de Bolsonaro, cómo los liderazgos transmiten antivalores a sus seguidores. Entonces esa gente, pues viendo lo que hacía un Bolsonaro, que se jactaba de su estupidez, se jactaba de su canibalismo, primitivismo, ¿no? Entonces la gente imita eso, su comportamiento, lo que pasó con los seguidores de Trump en Estados Unidos. Y eso es más grave, ¿eh? Que Trump, Estados Unidos es un país que se ha basado en dos principios fundamentales, que para los gringos son sagrados: la verdad y el respeto a la ley, ¿no? The rule of law. Esos dos principios fueron destrozados por Trump. Eso nunca se ha visto en la historia estadounidense. Bueno, y ahora también lo tenemos nuevamente en disputa en Estados Unidos, ¿no? Probablemente vuelva a ser presidente. Exactamente. Sí. Y esto no está tan lejos de la dinámica ecuatoriana. Es decir, tanto octubre del 19 como el pasado junio del año anterior, se vio también cómo la policía nuevamente las fuerzas públicas, más bien dicho, retoman nuevamente esa lógica de represión, ¿no? Las fuerzas de la represión y sobre todo de poner el terror, el miedo, para anular justamente la fuerza organizativa. Y esto es aupado por algo que ya lo mencionamos en el primer bloque y que tú lo dijiste con mucha claridad: el rol de los medios de comunicación. Cómo los medios de comunicación corporativistas generan justamente nuevos imaginarios en donde esto forma parte ya de los nuevos hechos de la vida de un país.
En Ecuador lo estamos viviendo, en Ecuador lo vivimos, desde funcionarios del expresidente Moreno, que siguen siendo funcionarios del actual presidente Lasso, que actúan bajo esa lógica de represión, donde además la desinstitucionalización acelerada del Estado permite una violación permanente de derechos humanos, pero vimos que frente a esto entonces, frente al terror, frente a la desinstitucionalización, frente a la desesperanza de la gente, pues apareció un destello de luz. Yo decía en entrevistas internacionales en días pasadas que definitivamente el 5 de febrero iba a ser un parteaguas de la política nacional, ¿no? Entonces, cómo también esa generación de ese entorno, pues genera una respuesta de la gente. Y el pueblo ha sido muy claro en el Ecuador. Gaby, no idealicemos. Yo he estado en el poder y sé que las cosas no son blanco y negro, por supuesto. Hay regímenes fascistas como el de Bolsonaro, como el de Trump, como el de Perú actualmente que reprime. Pero acuérdate, los movimientos sociales que tú tanto idealizas, lo que le hacían a nuestro gobierno. Y eran financiados por National Endowment for Democracy. Y provocaban. Nuestra policía nunca utilizó armas letales, nada. Pero siempre fueron incidentes y se victimizaban. Y que si asesinaban a un dirigente antiminero por disputa de tierra, era el gobierno criminal, y sacan una lista de supuestos muertos en mi gobierno, y si se murió de paro cardíaco, también lo mató Correa por influjo psíquico. Entonces hay que tener cuidado, porque no toda organización social es buena, no toda protesta es buena. Resistían aquí en nuestro gobierno. Todo el avance que había, la equidad, etcétera, eran porque se disputaban espacios de poder y, bueno, tienes que defender algunas veces el orden público, la propiedad privada, y tienes que utilizar fuerza legítima, ¿no? Aunque nunca utilizamos nosotros fuerza letal para las manifestaciones, pues tenías que utilizar fuerza y se victimizaban. Entonces esas cosas sí hay que rechazar también, ¿no? Sí, hemos sido muy duros y muy críticos frente a la postura de la cúpula dirigencial, que ha sido una cúpula totalmente amanuense a los gobiernos, es decir, fueron ministros y fueron parte de los gobiernos neoliberales previo a la Revolución Ciudadana. Y eso no puede tampoco invisibilizar, digamos, esas expresiones que se han dado en estos últimos años, Mira, rechazando políticas neoliberales. Con la ayuda de los medios de comunicación te dan una figura autoritaria, porque te empiezan a hacer sí, por supuesto. desgastarte. Eso le hicieron a Lula, le hicieron a Cristina, con financiamiento de National Endowment for Democracy, sí. y tienen nombres pomposos, sindicatos, redes sociales y todo eso. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? No porque se llamen organizaciones sociales son buenas, pero por ejemplo, solo en un día de las protestas de octubre de 2019, un gobierno como el de Moreno, al cual defendía tanto la prensa por su discapacidad física, aparecía como el afable, el generoso, solo en un día votó más bombas lacrimógenas que mi gobierno en 10 años. Y no solamente a él, sino que apoyó con bombas lacrimógenas para Bolivia y ahora lo están haciendo en Perú. Pueblo, ¿no? Sí, esta victoria del 5 de febrero nacional ha ido más allá de todas nuestras expectativas. Ni siquiera como gobierno logramos victorias nacionales tan contundentes. Hemos roto el dominio de mi ciudad natal, Guayaquil, de más de 30 años por la derecha de la provincia del Guaya. Hemos hecho dupleta, le llamamos, ¿no? Gobierno provincial y capital provincial, 5. Hemos ganado las más pobladas del país. 3 de las 5 más pobladas, prefectura, ¿no? En Guayas y Pichincha también, capital nacional Quito, Guayaquil, el centro económico. Pero en las 5 más pobladas son Guayas, Pichincha, en este orden, Guayas, Pichincha, Manabí, Azuay y Los Ríos. En todas, o ganamos prefectura o ganamos capitales provinciales, ¿no? Hemos tenido unas 70 alcaldías. Es brutal, la victoria es brutal, es arrasadora. Hemos ganado la consulta popular con el no, o sea, es un rechazo al gobierno total. Entonces, sí, es contundente, pero no nos engañemos también, ¿no? Es la alegría del pobre, ¿no? Nos robaron la camisa, el pantalón, la media, recuperamos la media, estamos contentos. Nunca debió pasar lo que estamos sufriendo. Y parte de lo que ha pasado, porque sí, no nos engañemos. El pueblo perdió confianza en nosotros, no frente a los hechos, frente a lo que estaban los medios de comunicación. Sí. Pero habían cosas inverosímiles, me explico, absurdo. Una sentencia por influjo psíquico, ¿no? O que éramos corruptos y teníamos la inversión pública más alta del continente. O sea, denos el premio Nobel de Economía, porque ¿cómo podemos robar tanto y tener la inversión pública más grande del continente? Esas eran cosas absurdas, ilógicas. Y mucha gente la creyó. Ya después de tanto dolor se están dando cuenta. Pero aprendamos de la dura experiencia. Nunca más dejarnos manipular. Entendamos quién en verdad actúa por el bien común y quién funciona esos intereses. Esa prensa hegemónica es representante del status quo. Es el cancerbero del status quo. Nosotros somos gente de clase media, de izquierda. Yo no soy tonto, tengo muchos títulos. Para mí lo más fácil sería ser banquero, pues sí, pienso en mi bolsillo. O sea, hablamos lo que no nos conviene personalmente, lo que conviene a la gran mayoría. Esa gente habla lo que les conviene a ellos.
neoliberalismo, sálvese quien pueda, porque son los ganadores. Y entonces a estar atento. O sea, yo lo que quiero es transmitirles que sí, gracias a Dios al pueblo ecuatoriano hemos tenido una victoria extraordinaria este 5 de febrero, pero después de 5 o 6 años de destrucción, y mucha gente cayó en esa trampa. Ojalá aprendamos de la durísima experiencia. El argentino José Pablo Feynman dice que ese es un círculo vicioso, ¿no? De los sectores empobrecidos que apuestan por una salida por el progresismo, pero mejoran su condición de vida gracias a las políticas de redistribución de la riqueza, y ese aspiracional nos gana y terminamos dando nuevamente el poder a una derecha que vuelve a retroceder el estándar y la calidad de vida. Y eso lo hemos hablado mucho, tú lo caracterizas, digamos, a través de este ejemplo de la Florinda, de Doña Florinda, es decir, hay varios hechos que no solamente han pasado en Ecuador, sino en los países de América Latina, y por eso es que es tan importante que este año, a propósito además del cumplimiento de los 200 años de vigencia de la doctrina Monroe, que estemos debatiendo justamente sobre estas nuevas prácticas que atentan a las democracias, a los estados de derecho, empezando por la guerra judicial de la que hemos sido víctimas muchas y muchos de nosotras y nosotros a nivel de la región, pero además también de la cultura como respuesta al cambio de la matriz cultural, como respuesta justamente a estas nuevas prácticas. Y nosotros lo hablábamos mucho, y yo recuerdo el día que tú salías del Ecuador para Bélgica, en esa despedida que tuvimos en el aeropuerto, tú decías cuánto necesitamos y cuánta falta nos hizo transversalizar justamente esa formación, esa información, esa lucha, ese cambio de la matriz cultural, para que no se repitan estos círculos viciosos en los que parece a veces nos sumergimos. Sí, es que a los gobiernos de derecha le reclaman por no hacer algo, a nosotros nos reclaman por no hacer todo. Y cuando tratamos de hacer todo somos los caudillos, los autoritarios. Entonces también queremos que cambiar la cultura del país, ser líderes espirituales. No podemos hacer todo, ahí está el trabajo de todos los cuadros, la militancia, la organización política, organizaciones sociales, ¿no? Pero tampoco nos engañemos. El problema que tuvimos nosotros en Ecuador, ¿no? La traición que cambió temporalmente la historia del país, pero que ha destruido el país, que tanto dolor humano nos ha costado, perseguido, Gaby ha sido perseguida, su padre fue encarcelado, su casa allanada, y ahora declarado inocente. En los titulares salió el presidente de la República en cadena nacional diciendo que el padre de Gabriela era su testaferro, que con él lavaba los millones. Lo declararon inocente un año después, nos sacaron media letra. Eso es lo que hemos tenido que enfrentar. Y hemos sido afortunados nosotros, porque ha habido gente presa, más de 5 años, patriotas, honestos, etc. Entonces, ha habido mucho dolor humano, el costo es inmenso, pero no nos engañemos. La traición no vino por problema cultural, por falta de formación ideológica, como le encanta decir a la izquierda, los lugares comunes, ¿no? Es el problema de formación ideológica. Vino por falta de principios morales. Sí. Los que nos traicionaron fueron los izquierdistas históricos, los oráculos, los puros, la apostocracia de la izquierda, los que estaban lecciones, ¿no? De principios ideológicos, de moral y buenas costumbres, y fueron los primeros en venderse por el primer plato de lentejas, entre otras cosas, porque eliminando a mí ellos podían ser presidentes de la República alguna vez, candidatos, etc. Entonces, no nos engañemos, ¿no? No es un problema tanto cultural, en el caso ecuatoriano, lo que pasó, sino de cuestiones de principios ya, ¿no? No es de formación política, no, nos traicionaron los que tenían mayor formación política. No nos engañemos ahí. Es un problema de valores. En todo caso, sí, tú hablaste en mi libro, una de las claves para el desarrollo es el cambio cultural. Pero cuidado, tampoco caigamos en chauvinismos y en idealizaciones. Así como tenemos grandes valores culturales latinoamericanos, tenemos grandes antivalores latinoamericanos, culturales. Sí. Gramsci hablaba de la crítica a las costumbres, ¿no? Y tenemos que criticar esas malas costumbres y superarlas para superar su desarrollo. Es que es la reproducción del propio sistema, por eso acá, incluso en México, Andrés Manuel menciona tanto el tema de la revolución de las conciencias como necesario justamente para generar cambios y transformaciones más sostenibles. Pero en todo caso vamos a una nueva pausa y regresamos con nuestro último bloque, no te lo pierdas. Hay lealtades de mármol y de miel, se debe confiar en ellas. También se debe confiar en los traidores, no cambian nunca. Se pasó diciendo en toda la campaña que iba a continuar con la Revolución Ciudadana. Todo el tiempo era eso, era yo voy a continuar.
con el proyecto de la Revolución Ciudadana, que es una leyenda. Jamás imaginé que Lenin iba a hacer lo que hizo. El mismo discurso de posesión de Lenín Moreno ya da mensajes. Ni bien le pusieron la banda, se fue por otro lado. Yo les estoy también agradecidos por no haber pasado por mí. A los que les estoy agarrando un poco de odio, más bien a los que votaron. Y nos traicionaron. Y la felonía no es solo de uno, es de muchos. Jamás pensé que él nos vendería. Pero la derecha, ese neoconservadurismo, se preparó. Lo que te viene es el neoliberalismo encima, ¿no? Nunca nos dijo que él iba a poner de aliados a los banqueros, al imperialismo norteamericano. Que desde Moreno se instaure nuevamente la profundización del sistema neoliberal en el Ecuador. Porque la traición se da no a los 2, 3 años, la traición se da a los pocos meses. La traición es la envidia armada, pero la persecución se institucionalizó. La judicialización que te lleva directamente a la privación de tu libertad. Los medios de comunicación callaron, lo ocultaron. Y ahí comenzaron a usar al sistema judicial contra nosotros. Y es que la traición te genera la sospecha y la mirada torva de quién está atrás, qué buscan. Allanamientos. Prohibición de salida del país. Prisión preventiva para diferentes dirigentes de la Revolución Ciudadana. Jueces designados a dedo para que nos juzguen. Eso lo hace el fascismo. ¿Les entrego mi libertad a la represión o opto por tener protección de un Estado, no, y en este caso el Estado mexicano? Te van a encarcelar. O sea, bota tu teléfono en este momento, busca dónde resguardarte, te van a encarcelar. Sin embargo, pues te insisto, lo volveríamos a hacer 1000 veces. Y lo que acabamos de ver, y para quienes están en el podcast, acaban de escuchar, es justamente el tráiler de la película documental Se fue a volver, que trata justamente de 8 ejemplos del exilio ecuatoriano producto de la guerra judicial implementada en el gobierno del expresidente Moreno y que se ha sostenido hasta la fecha. Y pueden verla, aquí les copiamos justamente la dirección y el link en el que pueden entrar para ver la película documental Se fue a volver, además donde uno de sus protagonistas es justamente nuestro invitado de este primer programa, Rafael Correa. Y para entrar justamente a este último bloque de este programa, yo quiero recordar, Rafael, uno de los episodios cuando conversaba con los chicos o conversamos en casa, con una guitarra, hablando de la política. Solemos acordarnos de ciertas anécdotas y ciertos momentos, muchísimos muy alegres y de mucho amor que tuvimos en estos 10 años de la Revolución Ciudadana, en el quehacer de lo político y de lo público, y también de momentos dolorosos. Yo me acuerdo de uno de esos, después de una campaña que se promovió en el Ecuador hacia el mundo por el Yasuní, pues no tuvimos otra alternativa que dejar esa campaña a un lado. Lo digo porque fue justamente uno de los momentos posiblemente más duros, porque era un hecho al que nosotros le habíamos apostado muchísimo, el dejar crudo bajo tierra y que eso sea una responsabilidad del mundo hacia nuestros países, ¿no? Pero ¿de qué hecho y cuál es ese episodio que yo recuerdo? Tú nos convocaste, yo era presidenta de la Asamblea Nacional, nos convocaste justamente a Carondelet para hacer el anuncio sobre el Yasuní. Y yo llegué a Carondelet, iba a subir al salón donde se daba la rueda de prensa, solicité el ascensor y cuando se abrió la puerta del ascensor estabas tú, solo. Cuando entré al ascensor, tus ojos estaban llenos de lágrimas y los míos también. Se abrió la puerta del ascensor, salimos y fuimos justamente al Salón Amarillo a dar el anuncio del Yasuní. Este es uno de los episodios que me acuerdo y que siempre lo tengo presente, sobre todo por lo que hablamos hace un momento. En esta suerte de ciertos organismos y organizaciones secuestradas por el capital extranjero
que lo único que les interesa es justamente sostener nuestros recursos bajo tierra, pero no para el beneficio de nuestros pueblos, sino para los propios beneficios de las transnacionales a las que representan. Y en ese sentido, esa fue una apuesta real que nosotros lo hicimos, convencidos justamente en lo que habíamos hecho. La primera constitución del mundo garantista de los derechos de la naturaleza, muchísimos programas de recuperación de fuentes hídricas, de recuperación de páramos, reforestación, es decir, no ha habido gobierno en la historia del Ecuador que ha apostado tanto por la recuperación y el sostenimiento de nuestra casa común. Pero siempre me acuerdo de ese episodio. Sí, gobernar es decidir, y algunas veces no se entiende lo duro o duras que son algunas decisiones, ¿no? Y la política a veces es muy ingrata, muy injusta, porque perdimos 6 años en la iniciativa de Acción ITT. Con toda la buena fe del mundo la promocionamos. Modestia aparte, fue mi iniciativa. Dicen que es Alberto Acosta, no es verdad. Yo te puedo decir la reunión de Petroecuador, donde Alberto no quería que se explote. Yo dije, mira, entonces propongamos esto, ¿no? Por una serie de conceptos económicos, ambientales, jurídicos. Nosotros tenemos el derecho de sacar el petróleo. Si tú tienes el derecho para realizar una acción y hay alguien que no quiere que la realice, debe ser compensado. Si tú tienes el derecho de fumar y yo no quiero que fume, yo te tengo que compensar. Si yo tengo el derecho de que no fumes y tú quieres fumar, tú me tienes que compensar a mí. ¿Sí me explico? Además, pues, Kioto, por ejemplo, te compensa la no deforestación. Es perfectamente análogo a compensar la no extracción del petróleo. Y lo que hay que compensar es lo que se llama emisiones netas evitadas. El bosque en pie descontamina. Bueno, el no sacar el petróleo evita contaminación. Esto tiene perfecta lógica económica, ambiental, jurídica. Pero el mundo no lo entendió, nos acusaron hasta de chantaje. 6 años. En todo mi discurso, lo primero que decía, iniciativa de Acción ITT, y si se tenían que reunir $4.000 millones, creo que el valor actual era 8.000 millones. El mayor contribuyente era Ecuador. Financieramente lo que más nos convenía era explotar ese petróleo. ¿Ya? Creo que se reunieron 60 millones con condicionamiento, era caridad, y haces esto y te mandamos supervisor porque ustedes son ladrones. O sea, conteniéndose uno las ganas de decirle lo que merecía esa gente. En todo caso, tuvimos que abandonar la iniciativa y nos cayeron los grupos ecológicos, los más absurdos, las más grandes tonterías, que nunca quisimos el Yasuní ITT y todo fue una trampa para maximizar el valor del petróleo, y te sacan unas teorías y escritos, pero que no resisten la menor lógica. Y como te decía, la política es muy ingrata, ¿no? Y muy injusta, porque los ecosistemas no conocen fronteras. Sí. Y de los 90, del otro lado de esa línea imaginaria llamada frontera Ecuador-Perú, sigue el Yasuní. Y desde los 90 está explotando petróleo Perú en el Yasuní y nadie le dice nada, porque nunca se le ocurrió hacer una constitución verde, tratar de proteger transparentar la información de los... Tremendamente injusto. Y lo dijimos y lo cumplimos, vamos a extraer ese petróleo con el mayor cuidado ambiental posible, y lo hicimos. No solo eso, tan ético fue nuestro comportamiento, que esto fue en el 2013, me parece. 2014. Todas las actividades iban a durar como 3, 4 años, es decir, la primera gota de petróleo, el primer dólar por el Yasuní ITT, lo iba a ver el próximo gobierno. Estamos trabajando para el país, no para nuestro gobierno. Pero son de las grandes injusticias. Y no fue la primera, no es la última, una de las más graves sí, pero hay que prepararse para eso, ¿no? Pero la política puede ser muy ingrata. Tú eres testigo de lo durísima que fue esa decisión. No, y por eso es una de las cosas que más recuerdo. Además porque a veces el ejercicio de lo político hacia afuera creen que, o te deshumaniza, ¿no? Creen que eres de hierro, de piedra, que eres fuerte, que no sientes, y esos son los hechos que más nos duelen, porque no dejamos de ser esos seres absolutamente pasionales. Y nunca es blanco y negro, tienes que ver la justicia y el balance final, pero alguna vez el costo es inmenso, por supuesto. Tienes que tomar decisión. Y esa es parte de esa gran escuela que aprendimos también la nueva generación de la Revolución Ciudadana, Rafael. Y yo te voy a mostrar algo que quiero que me digas qué sientes cuando lo ves, que es una de las cosas que atesoro. Ya me pusiste nervioso. Ya creo que sé lo que es. Te regalé yo. Sí, y lo atesoro porque realmente creo que fue un hecho doloroso y está recogido justamente parte de esto en la película de Se fue a volver. Y créeme que no solamente a mí, sino a mucha gente que hemos visto la película, una de las partes que más nos aprieta el pecho es justamente esta, ¿no? Y yo creo que por el contexto que está, para quienes están escuchando en el podcast, pues acabo de sacar una corbata de una bolsa muy especial. Y quiero decirte, Rafael, ¿qué sientes cuando ves esta corbata? Que no sé si lo volvería a hacer. En todo caso,
Esa es la corbata que tenía el 30S del 2010 cuando entró ese cuartel militar policial en Quito, creyendo que era una huelga policial por desinformación, por la manipulación de los medios, y era toda una conspiración, ¿no? Entonces no me dejan ni hablar, nos insultan los policías sublevados, muy violentos, y yo me desabrocho la corbata y le digo, mátenme si quieren, mátenme si tienen valor, esa es la corbata. Imagínense ese valor. No y sé eso es lo que... si lo volvería a hacer o si podría hacerlo nuevamente. Yo creo, y conociéndote y conociéndonos, pues que siempre se vuelve a tomar los riesgos. En este momento la adrenalina. Mira, y para terminar, Rafael, nuevamente agradeciéndote esto y trayendo a colación muchos de estos hechos, quiero que nos cuentes y que cuentes sobre todo a las nuevas generaciones, ¿no? Tenemos muchos jóvenes que se formaron ya o crecieron, más bien dicho, en un país y en una América Latina en otras condiciones, ¿no? Ahora, una de las dificultades que tenemos es justamente cómo llegar a la memoria de quienes no lo vivieron, pero que ahora están tratando de recoger por la versión de sus padres, de sus abuelos, de quienes están, digamos, en una edad más avanzada, todo lo que pasamos, ¿no? De una debacle de la patria, de la desesperanza, a la esperanza de la revolución ciudadana y otra vez a esta caída al precipicio. Volvemos a renacer y decimos, nos fuimos a volver, pero además volvemos y estamos apostando a volver a ser patria. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es el sueño de Rafael Correa? El que se pueda decir en cámaras, obviamente. Mi proyecto ¿Cuál es el vital, sueño de siempre lo he Rafael dicho, Correa? es ver mi país fuera de su desarrollo. Ya no me va a alcanzar la vida para aquello. Yo toda mi vida estudio desarrollo, soy experto en eso. Y sé que los procesos más rápidos, sin democracia, como Singapur, Taiwán, Corea del Sur, demoran 25, 30 años. Nosotros llevamos esa senda del desarrollo, pero todavía nos tomaba 20, 30 años. Con la debacle que vivimos hace 5 o 6 años, nos han retrasado 20 años. Ya no lo veré en vida, pero al menos retomar ese camino y saber que algún rato superaremos 200 años de su desarrollo, de pobreza, de desigualdad. Entonces, ese es mi proyecto vital. Y yo creo que debe ser la obsesión de todo político latinoamericano, de buena fe, de recta intención. No es ganar las siguientes elecciones, no es ganar los espacios, las alcaldías, los puestitos en la asamblea. Es por fin superar el subdesarrollo. A algunos no les gusta esta palabra, nos dicen desarrollista, que el capitalismo, que bueno, alcanzar el buen vivir, si quieren ustedes, ¿no? Pero es que algunos dicen, no, nosotros vivimos bien. No. Eso es más cercano a la inconsciencia, no es una virtud. Para mí no es una virtud, es lo más cercano a la inconsciencia, porque con los niveles de desigualdad que tiene América Latina, la pobreza generalizada, los niveles de violencia, no podemos decir que tenemos buen vivir. Entonces, esa es la obsesión de todo político latinoamericano. Superar definitivamente el subdesarrollo o alcanzar el buen vivir, como quieran llamarlo. 200 años ya son suficientes. Y justamente desde eso apostamos en este Instituto para la Democracia, Eloy Alfaro Ideal. Y como saben, hicimos público ya la malla de los cursos de este año 2023 y les invitamos a que todas y todos estén muy pendientes de esto a través de nuestra web, porque vamos a tener 4 cursos que nos convocan justamente a profundizar este tipo de debates, pero sobre todo traer las políticas exitosas que no han sido sistematizadas de nuestro propio ejercicio de la política para que sean los nuevos cuadros políticos de la región quienes sepan que siempre es posible cambiar las cosas y que siempre hay alternativas. Mi responsabilidad, además, escribir un poco más. Sí. Ese es el segundo libro que tengo planificado, el sistema latinoamericano, lo quiero llamar. Ajá, muy bien. Bueno, ahí hablando de la integración del nuevo sistema interamericano, pero también proponiendo muchas de las políticas que definitivamente fueron exitosas. Y además que eso permite democratizar ese conocimiento y esa experiencia vivida. Por eso es que apostamos también a que las publicaciones de los libros que recogen los cursos pues puedan llegar a la mayor cantidad de gente. Ya tenemos 2 libros, Mujeres, Poder y Política en América Latina, Economía como ideología disfrazada de ciencia. Insisto, pueden bajarla de manera gratuita en nuestra web. Ahora estamos ya prestos a la publicación de libros sobre comunicación, cómo romper esta lógica mediática corporativista y cómo también marcar nuevos hitos dentro de la comunicación y también sobre geopolítica. Pero este año vamos a empezar con uno que ahora nos da mucha más esperanza, que es justamente sobre gobiernos locales. El curso
abajo y a la izquierda, expresiones de gobiernos nacionales y locales durante la nueva ciclo progresista. El segundo curso va a ser Cultura contra el Fascismo en América Latina, que además la vamos a trabajar de la mano con Casa de las Américas y con la Secretaría de Cultura Mexicana, Casa de las Américas de Cuba y la Secretaría de Cultura Mexicana, justamente para convocar el pensamiento de qué es lo que está pasando ahora frente a estas nuevas corrientes y expresiones en América Latina. El tercer curso, que es la salud como un derecho, no como una mercancía, pues esto nos deja muchas lecciones post-pandemia para ser recuperadas también. Y el último curso, que es sobre seguridad ciudadana hacia una visión integral y humana, que además te va a dar mucho gusto porque esto lo estamos trabajando con Gustavo Yalc, quien fue justamente no solamente tu ministro, uno de los ministros que arrancó el cambio institucional dentro de la lógica de seguridad apegada muchísimo al bienestar y sobre todo los derechos humanos, sino que además fue presidente de la Judicatura en el Ecuador. Así que esa es la malla inicial de cursos que vamos a promover este 2023, el cual les invitamos a todas y todos a participar. Además, porque Rafael Correa es el presidente honorario de este instituto, que ha logrado tejer ya, Rafael, una red de más de 70 organizaciones políticas y sociales de América del Sur y de América Central, y tenemos más de 3,000 estudiantes. El trabajo es tuyo, Gaby, no me gusta apropiarme el logro ajeno. Yo solo estoy ahí medio es colectivo, es colectivo. Pero que trabaja día y noche por aquello eres tú y muy exitosamente, y te felicito. No, gracias. Y te felicito por los cursos, ¿no? Algunos son muy pertinentes. Uno de los mayores problemas, cuello de botella para el desarrollo, en el caso ecuatoriano, pero es para toda América Latina, es la debilidad de los gobiernos locales. Y eso no se entendía muchas veces, porque hay muchas cosas que son responsabilidad de los gobiernos locales, pero tienen la capacidad para hacerlo. Procesamiento de desechos, reciclaje, ¿no? Entonces, servicios básicos. Sí. Y esa debilidad, pues, realmente era un cuello de botella, como le he dicho, para el buen vivir, ¿no? Pero además, bueno, quienes venimos de las primeras experiencias locales sabemos que también eso constituye una parte importante para renacer. Y hoy en el Ecuador, además, desde abajo y hacia la izquierda, desde lo local, renace también esta patria. Así que... Lo otro importante que dijiste en el último curso, seguridad como desarrollo humano. La seguridad no es más pistola a la policía. Mientras existan las contradicciones que existen en América Latina, extremadamente rico, extremadamente pobre, la desigualdad, las contradicciones intolerables. Ecuador está quebrado, pero los bancos acaban de romper récord en utilidades, con una economía quebrada. El banco del presidente de la República acaba de romper récord histórico en utilidades. O sea, no tienen sangre en la cara, no les da vergüenza. Esos son insultos a la dignidad humana, son balas cotidianas contra la dignidad humana. Pero mientras existen esas contradicciones, esa gran desigualdad, no tendremos seguridad. La seguridad es fundamentalmente desarrollo humano. Así es. Y derechos humanos, que hay que siempre reivindicarlos. Así que bueno, atentas y atentos. Rafael, gracias. Gracias por este espacio, gracias por esta conversa. Todo nuestro respeto, nuestro cariño, nuestro agradecimiento y sobre todo el reconocimiento a tu lucha desde el exilio. Es increíble quienes piensan que sacándonos del exilio, pues esto se detiene. Como tú has dicho siempre, esto es semilla, y mientras mantengamos esa semilla y nuestra militancia desde donde sea, porque cualquier lugar es válido para militar en lo que uno cree, pues queremos agradecerte por ser esa escuela para las nuevas generaciones. Gracias, sí he podido aportar en algo en buena hora, pero como tú bien dices, quisieron enterrarnos sin entender que somos semilla. En todo caso, el daño es enorme, ¿no? En descargo mío, yo te había dicho, mi responsabilidad en escribir, créeme que si no hubiese tenido que defenderme 5 años, todos los días levantándome qué nuevo juicio me han puesto. Me pusieron cerca de 50 juicios penales, ¿no? Abogados, notarios, traducciones, trabajar para pagar todo eso. Ya habría acabado unos 5 libros. Pero así es la lucha. Sí molesta, porque algunas batallas son inútiles. No van a vencer nunca, no van a prevalecer. La verdad la tenemos nosotros, la razón la tenemos nosotros, la convicción la tenemos nosotros. Y el pueblo lo tenemos nosotros. No va a vencer, era una cuestión de tiempo. Pero el odio los fanatiza, los ciega, y lo que hacen es destruir al país, hacernos mucho daño y destruirse ellos también. Ojalá algún día América Latina aprenda a juntar energías solo para sacar adelante nuestro país. Muchas gracias por esta entrevista y un inmenso abrazo a todos. Contra la política del odio, siempre la palabra de la esperanza. Soy Gabriela Rivadeneira y en este primer programa con Rafael Correa, porque lo personal es político, así que un abrazo a todas y todos ustedes. Les invitamos a una próxima emisión y a estar pendiente de nuestras redes sociales.